Saludos, profe. Esta es la práctica 3 denominada transportador electrónico y como siempre veamos una pequeña introducción. El potenciómetro es un resistor variable. Esto quiere decir que la resistencia del mismo puede variar dependiendo del movimiento de la perilla que se encuentra en el potenciómetro. Su estructura consiste en 3 pines, cada uno con un contacto metálico que presiona una capa conductiva fabricada con carbón. Entre los pines 1 y 3 se tiene un valor de resistencia. El de en medio se encuentra en una escobilla conductora que está en contacto con la capa conductiva y se mueve de acuerdo a la posición de la perilla. A ese pin en medio se le llama cursor. Podemos expresar al potenciómetro como dos resistores variables, donde el cursor se encuentra entre estos. De esta manera podemos decir que, suponiendo que el resistor es de 1 kΩ y el cursor se encuentra exactamente a la mitad de la capa conductiva, al medir con un multímetro entre los pines 1 y 2 tendremos como resultado 500 ohms. Y lo mismo si se mide con los pines 2 y 3. Si medimos los pines 1 y 3, se tendrá una medición de 1 kΩ, pues es el intervalo resistivo. De esta manera, si sumamos ambas resistencias, siempre será de 1 kΩ para el ejemplo que estamos proponiendo. De manera ideal, la curva de relación voltaje-corriente para el potenciómetro es la que se muestra a continuación. En ella se observa que la pendiente es lineal o a 45 grados. Por ello también se dice que el resistor es el elemento más básico de la electrónica, pues su relación corriente-voltaje es lineal. De manera real, el potenciómetro cuenta con 3 recorridos. El primero es llamado el recorrido eléctrico nominal. En este recorrido el material tiene el mismo grosor y variación de resistencias. Este recorrido se encuentra antes de las terminales o pines de las esquinas. El segundo recorrido es llamado constante y se encuentra donde inician los pines de las orillas. Este recorrido tiene diferencias de grosor. Y finalmente tenemos el recorrido conductivo o mecánico, que sería toda la distancia entre los pines de las orillas. Ahora, entre las distancias del recorrido conductivo y constante existe una resistencia de 0. En la diferencia de las distancias del recorrido constante y eléctrico existe una variación irregular de resistencia, y cuando nos ubicamos en la distancia del recorrido eléctrico, la variación de la resistencia es constante o lineal, por lo que tenemos la siguiente gráfica donde se muestra cada etapa de los recorridos que contiene un potenciómetro real. Comparando esta gráfica con la del potenciómetro ideal, se ve que existe una diferencia notoria, y es que tanto al inicio como al final la pendiente tiene una variación. Para utilizar el potenciómetro como sensor para nuestro sistema, solo utilizaremos la parte constante, por lo que será necesario ignorar el inicio y final del potenciómetro para acercarnos más a la curva ideal. Como lo menciona el título de esta práctica, vamos a realizar un transportador electrónico. Para ello se realizó este diseño, en donde se observa la imagen de un transportador, la cual está pegada a un papel cascarón para darle mayor fuerza al material y evitar errores en la medición. En la parte central tenemos la perilla del potenciómetro, y en ella se encuentra una flecha para representar la posición angular en que se encuentra. En la parte inferior derecha se hizo un agujero para sacar los alambres del potenciómetro y conectarlos directamente al proto. En la parte de atrás tenemos lo que es el potenciómetro, en donde están soldados los alambres hacia cada una de las terminales de este. Además se tiene una base para mantener fijo nuestro transportador en todo momento. Ahora tenemos que ajustar el potenciómetro, pues el rango máximo en que se puede mover el cursor va de menos 45 a 270 grados aproximadamente, pero como se mencionó antes, la parte inicial y final del recorrido lo vamos a discriminar, pues es donde la resistencia tiene una variación irregular y eso puede afectar a los resultados obtenidos en el sistema. Por lo tanto tendremos un rango de 0 a 180 grados, que es donde se encuentra una variación constante de resistencia. La salida del circuito que se propone será de 0 cuando el cursor se encuentra en 0 grados, hasta 4 volts, que es cuando el cursor se encuentra en los 180 grados. Se puede suponer que el máximo voltaje sea de 5 volts, pues se alimentará el circuito con dicho voltaje, pero como utilizaremos amplificadores operacionales y otros elementos, recordemos que estos no entregan exactamente los 5 volts, por lo que la salida esperada será de 0 a 4 volts aproximadamente. Volviendo al recorrido del potenciómetro, vamos a declarar puntos de referencia para realizar mediciones. El voltaje del potenciómetro mínimo será representado como Vp min. El inicio de la medición de nuestro instrumento será a 0 grados, a ese punto le llamaremos Vp subíndice 1. El final de la medición será a los 180 grados, a ese punto le denominaremos Vp subíndice 2. Y el final del recorrido mecánico, que es donde se encuentra el voltaje máximo de nuestro potenciómetro, le llamaremos Vp max. Ahora que ya tenemos el sensor así como las consideraciones del sistema, podemos comenzar a elaborarlo. Primero utilizaremos un divisor de voltaje que se formará de dos resistores.
Uno de ellos es el potenciómetro de 1 kΩ, mientras que el otro es un resistor fijo del mismo valor, de tal manera que si se ajusta la perilla del potenciómetro para tener 1 kΩ, es decir, para tener el voltaje máximo denominado Vmax en nuestros puntos de referencia, entonces, de acuerdo con el cálculo de divisor de voltaje, obtenemos el siguiente resultado. Para calcular la corriente que circula en este divisor realizamos el siguiente cálculo. Finalmente, para calcular la potencia utilizamos la siguiente fórmula y sustituimos los valores. Ahora realizamos la medición en nuestro sistema con un multímetro y obtenemos los siguientes resultados. Con esto podemos determinar el error absoluto con cada dato obtenido, de manera teórica y medida. Aquí tenemos un resumen de los datos obtenidos. Ahora medimos los voltajes en cada punto de referencia donde obtenemos las siguientes mediciones. En esta tabla tenemos el resumen de las mediciones. Cabe mencionar que todo este procedimiento que se está realizando acerca de las mediciones y cálculos sirve para diseñar nuestro CAS de una manera adecuada para este sensor, pues no vamos a tomar todo el recorrido mecánico del potenciómetro. Ya con estas mediciones podemos obtener el voltaje de rango. Este será igual a la diferencia entre Vp subíndice 2 y Vp subíndice 1, pues nos interesa el intervalo de 0 a 180 grados. Dado que no nos interesa el voltaje que se encuentra en Vp min a Vp subíndice 1, es decir, el voltaje que se encuentra de menos 45 a 0 grados, entonces vamos a tomar a Vp subíndice 1 como nuestro voltaje de referencia a eliminar, para tener únicamente nuestro voltaje de rango, el cual es el que nos interesa, es decir, el voltaje que hay de 0 a 80 grados. Con todos estos datos obtenidos ya podemos empezar a diseñar nuestro CAS. El primer circuito a implementar será un amplificador operacional en configuración de restador. Esta configuración, como su nombre lo indica, permite restar dos voltajes, o mejor dicho, al voltaje de la entrada no inversora se le restará el voltaje de la entrada inversora. Se configura de esta manera, en donde la entrada no inversora irá a nuestra salida del voltaje del potenciómetro con un arreglo de resistores, y en la entrada inversora estará nuestro voltaje de referencia junto con otro arreglo de resistores. Como se observa en el voltaje de referencia está dado por un potenciómetro, pues tenemos que ajustarlo de tal manera que al realizar la diferencia entre estos voltajes solo tengamos el voltaje de rango, o sea el voltaje de 0 a 180 grados. La fórmula de este amplificador diferenciador está dada así. Para tener únicamente la diferencia basta con colocar las resistencias del mismo valor, por lo que vamos a proponer resistencias de 1 kΩ, teniendo así únicamente la diferencia de los voltajes. Por ahora parece que el circuito va bien, pero existe un inconveniente, por lo que daremos unos 10 segundos para que usted como espectador pueda deducir el posible fallo en el circuito. Como se puede observar en la entrada no inversora del restador tenemos un arreglo de resistores. Estos dos se encuentran en paralelo, por lo que tendríamos este resultado aproximadamente. Al tener este valor de resistencias, la corriente aumenta y el voltaje cambia, pues la resistencia es menor a comparación de la que se pensaba al inicio, por lo que nuestros valores esperados cambiarían. Para evitar este problema vamos a utilizar un amplificador operacional en la configuración del seguidor de voltaje, para que funcione como un acoplamiento de impedancia, y así el circuito que tenemos aquí ya no se vería afectado con el arreglo de resistores en la entrada del operacional y nuestro sistema funcionaría correctamente. Finalmente vamos a utilizar otro operacional no inversor para poder amplificar el voltaje obtenido del restador. Como queremos que el voltaje de salida máxima de nuestro sistema sea de 4 volts, entonces nuestra ganancia será de 4. La fórmula para la ganancia está dada así. Si el valor de R es de 1 kΩ, entonces despejamos y obtenemos el valor de RF. De esta manera ya tenemos listo nuestro CAS para poder comprobar el funcionamiento de nuestro transportador electrónico. La entrada del potenciómetro se encuentra en esta parte junto con un resistor en serie de 1 kΩ para formar así el divisor de voltaje. Posterior a ello tenemos el seguidor de voltaje, donde en la entrada no inversora se encuentra el voltaje del divisor, mientras que la entrada inversora está conectada a la salida del operacional. Luego tenemos el restador, en donde la entrada inversora está conectada al potenciómetro y el arreglo de resistencias de 1 kΩ, mientras que en la entrada no inversora está la salida del seguidor de voltaje y el arreglo de resistores del mismo valor. Y finalmente tenemos el amplificador con un resistor de 1 kΩ en la entrada inversora y como circuito de retroalimentación una resistencia de 3 kΩ
que se formó con 3 resistores de 1 kΩ en serie. Para medir el voltaje de nuestro sistema usaremos un multímetro a escala de 20 volts. Una vez realizadas las mediciones podemos concluir los siguientes datos y obtener el error relativo y absoluto entre los datos medidos y esperados. Y bien, esta fue la práctica 3 del transportador electrónico. Gracias por ver el video.